Buenas amigos, buenas a la iglesia. Iván Santiago, otra vez dando lecciones acerca de las preguntas que Cristo hizo o preguntas que gente le hizo a Cristo. Y la pregunta hoy es una pregunta muy sentimental en una manera. Y es una pregunta donde se enfrenta el dolor humano, el sufrimiento humano, las enfermedades. ¿Y cuántos de nuestros hermanos y nuestras hermanas sufren de enfermedades crónicas? Enfermedades que realmente la medicina no tiene solución todavía. Y hay muchos que tratan de hacer lo que esta señora hizo con Cristo. Y la pregunta que Cristo hace, y otra vez es una de estas preguntas que nos llena de meditación, nos motiva en realidad, porque establece una conversación grata entre Cristo y esta mujer. Y la pregunta que hemos de ver hoy es la pregunta acerca de quién me tocó. ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó el manto de mi vestido? Una pregunta muy, muy interesante. ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó mi vestido? Vamos a ver en esta ocasión el sufrimiento de esta dama. Y la historia es realmente dolorosa, porque aquí vamos a ver el toque y la mirada. El toque de la señora, la mirada del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, qué admirable, muy abundante en la ilustración que hemos de ver en esta ocasión. Porque el toque fue un toque especial. Este toque realmente fue totalmente especial. Marcos capítulo 5, versos 24 en adelante. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y aquí está la mirada de amor, la mirada de misericordia, la mirada de muestra de que él quería ayudar. Y dice el verso 31, sus discípulos le dijeron: Señor, ¿no ves que toda esta gente te está aprisionando, te aprieta? Y tú dices que ¿quién te tocó? Pues todos te han tocado, Señor. Estás caminando entre toda esta multitud. Y ahora preguntas que ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver
quién había sacado poder de él. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Pero no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que se compadece, que ve nuestras necesidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin cometer pecado. Acerquémonos a él, pues, confiados. Y esto me vuelve a la historia de la señora esta. Ella, confiada, se acercó a él. Se acercó al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. El Señor la miró con amor, pero a la misma vez la miró con una advertencia. Y él sabía. ¿No creen ustedes que él no sabía quién le había tocado? Seguro que sabía. Y él mismo admite, dice ahí, que él sabía que había salido poder de él. Poder de él. Marcos nos da estos detalles diciéndonos que le seguía la gran multitud, la cual le apretujaba. Y había entre ellos, entre esta multitud, una mujer. Y quiero que noten los detalles de esta mujer. Primero, hacía 12 años que padecía de esta hemorragia, derrame de sangre. Segundo lugar, dice que había sufrido mucho a manos de los médicos. Quién sabe si estos médicos eran capaces de arreglar el problema que ella tenía con la hemorragia, pero ella sufría mucho a manos de ellos. Y lo de la tercera característica es que había gastado todo lo que tenía en estos médicos que no la podían ayudar. ¿No parece esta la historia tuya y la historia mía? De que a veces padecemos de una enfermedad que parece ser incurable. Bueno, hay muchas enfermedades hoy en día incurables. El año 2019, 2020, 2021 y ahora estamos en el año 2022 y todavía estamos pasando por esta pandemia que parece incurable. Y déjame decirte que se han invertido millones, billones de dólares, cantidades astronómicas en tratar de resolver este dilema con la pandemia. Y todavía estamos en medio de esta pandemia. Esta señora dice que se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, empeoraba. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás. Y quiero que noten algo interesante aquí. Porque ella había oído hablar de Jesús, de sus milagros, de sus grandes proezas. Yo estoy seguro que escuchó de el vino convertido del agua. Yo estoy seguro que había oído de otras historias de ojos de ciegos pueden ver, o paralíticos pueden andar, o personas muertas son resucitadas. Ella había oído hablar de Cristo. Y se le acercó por detrás,
entre la gente y solamente quería tocar su manto. Porque ella pensaba, yo quiero que noten aquí la fe. Quiero que noten aquí la fe. Ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Yo no veo ninguna duda en la frase de ella. Yo estoy seguro que Marcos, el escritor de la carta del Evangelio, yo estoy seguro que Marco entrevistó a esta señora. Porque ¿cómo Marco hubiera sabido estos detalles de esta señora? Si no es que él hubiera hablado con ella. Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libremente de esta aflicción. Sanidad instantánea. La mujer con la hemorragia. De acuerdo a Marcos, esta era una enfermedad posiblemente incurable. Esta era una enfermedad que ella había padecido por muchos años. Y nosotros podemos ver que habían varios obstáculos con ella. Primeramente la multitud. Porque la Biblia es clara en expresarnos allí que el acceso a Cristo no iba a ser fácil. El acceso a Cristo no iba a ser que simplemente voy a caminar a Él, lo voy a tocar y voy a sanar. La multitud estaba ahí y le oprimía, dice la Escritura. La oprimía a Cristo y que nadie podía acercarse. Noten también el detalle de Marcos. Que ella tenía este flujo de sangre. Era una enfermedad crónica por 12 años. Yo no sé de ustedes, pero yo conozco amigos y aún a familiares, conozco a miembros de la iglesia que han padecido enfermedades crónicas por más de 12 años. Esta enfermedad, además de ser crónica, y esta mujer la había tenido por 12 años, quiere también indicar que como había sangre, ella se consideraba, de acuerdo a la descripción de los inmundos, ella era inmunda, no se podía acercar a nadie, a los sacerdotes, al templo, a los líderes religiosos, no se podía acercar. Imagínense ahora, tratar de acercarse a Jesús. Ya me imagino posiblemente los complejos que ella hubiera tenido. Complejos de que quizás Cristo no la dejara llegar cerca de ella. Como aquellos en el templo o aquellos líderes religiosos no se la dejaban que se acercara. Porque tenía el flujo de sangre. Y de acuerdo a los que se ve en el Antiguo Testamento, nadie podía acercársele. El Evangelio nos describe también que ella era incurable. Su enfermedad era intratable. De hecho, de paso, por eso sufrió por muchos años. ¿Creen ustedes que si hubiera habido la medicina, la técnica, la tecnología, los medios cirujáticos de poder ayudarla a ella en este flujo de la sangre, ¿no creen ustedes que ya hubiera sido sanada para ese tiempo? No. Ella sufría mucho por muchos años. Y no perdió la esperanza porque dice que invertía su dinero. Había gastado todo lo que tenía. Y todavía le iba peor, dice la Escritura. También podemos ver su estado de deterioro.
su estado deteriorante, pues probablemente desesperada ella, posiblemente pensando que iba a morir muy pronto. Porque acuérdense que el problema era del flujo de la sangre. Ella estaba perdiendo mucha sangre. Su hemorragia era peligrosa. Imagínense que en ese tiempo no había medio de transfusión de sangre. Yo estoy seguro que ella trataba de alimentarse con jugos o bebidas que ella pudiera usar para reanudar su sangre, yo no sé. Pero probablemente estaba ella desesperada, al grado que ella oyó hablar de Jesús y vino detrás de la multitud y la tocó, le tocó. Porque ella tenía la fe, si tocare solamente el manto, seré salva. Ella no temió. No temas, solo toca. Si yo tocara solamente el manto, seré salva. Seré salva. Y aun a pesar de las inconveniencias, ella extendió su mano y pudo tocar el manto de Cristo. Y inmediatamente sintió ella la sanidad. Lucas teniendo la característica de que era doctor, Lucas ofrece ciertos detalles, además de la que nos dice allá en Marcos. Lucas dice una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había gastado todo. Y se acerca de Cristo por detrás a tocar su manto. Capítulo 6, verso 19. Y toda la multitud procuraba tocarle. Pero él sabía un poder que había salido de él. Mas vosotros sois linaje escondido, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos permitió tocarle, de manera que tenemos que anunciarle. Tenemos que anunciarle. La historia de esta pregunta, la idea principal es que al Cristo hacer la pregunta, Él no la hizo como que no sabía, en ignorancia. Porque Él sabe todo. Él sabe todo. Él sabía de Natanael, cuando estaba en la higuera. Y Cristo le llamó. Cristo le reconoció de inmediato. A esta mujer, este toque magnético de la fe, aunque ella débil y temorosa, ella, a pesar de las inconveniencias, llegó cerca para tocarle. ¿Quién tocó mi ropa?, dice el Señor. Pero la pregunta no fue hecha porque él no tenía información de quién le había tocado. Porque él ya sabía quién le había tocado. Y él sabía que quien le había tocado había sacado bendición. Pero él hace la pregunta para que esta mujer confiese su fe, confiese el milagro,
que lo hiciera manifestado a toda la gente para la alabanza del Señor. La pregunta no fue una pregunta que demandaba una contestación. Yo fui. Pero la pregunta era para que se demostrara la confesión, el testimonio del gran milagro que Dios había hecho a través de su Señor Jesucristo para esta señora. Y que las alabanzas fueran al Señor. ¿Cuántas veces hemos oído de hermanos o hermanas, o aún amigos, que han sido sanados por la bondad de Dios, por la manifestación de Dios, y muchos no han regresado a dar gracias? En una de estas lecciones que vamos a hablar de la pregunta también, que tiene mucha relación con esta. Y los 9, ¿dónde están? Porque solamente uno ha regresado a glorificar a Dios. El secreto del creyente que es invitado a dar el testimonio público para demostrar el honor a Dios, para demostrar su salud espiritual, para demostrar las bendiciones que Dios le ha dado a los demás. Esa es la pregunta que Cristo está haciendo ahora. ¿Quién me tocó? Cristo ahora estaba exigiendo que toda alma que ha sido tocada, sanada, que confiese públicamente que Dios es el que lo hizo, darle la gloria y la honra al Señor. Y Él no quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón en secreto las bendiciones que Dios nos ha dado, sino que Él quiere que las confesemos. Él quiere que nosotros hagamos saber a todos los que están a nuestro alrededor. El toque de fe de esta señora era un toque de súplica. Tembloroso estaba ella. La enfermedad la trajo a Cristo. Su fe la trajo a Cristo. Porque ella sabía que el toque eficaz le puede dar la bendición. Este toque eficaz que la Biblia nos enseña aquí es el ejemplo de cómo muchas personas confían en Dios y ellos saben que si oran a Dios de mañana, de tarde y de noche, Dios va a escuchar sus oraciones. Y nuestro Señor quiere que nosotros tengamos ese contacto con Él, pero que no lo guardemos en secreto. Porque el toque de fe requiere que nosotros hagamos la confesión pública. Como creyentes arrepentidos que hemos adquirido las bendiciones del Señor, nunca deberíamos callar, sino que expresar nuestra fe y nuestro conocimiento de Él. Por ahí muchos que se han guardado todas las bendiciones de Él y las han atesorado en su corazón y no las han hecho públicas. No las han hecho públicas. Cuando nosotros tocamos al Señor, día a día, nosotros recibimos bendiciones de Él. Y al recibir estas bendiciones de Él, nosotros deberíamos compartirlas con aquellos que todavía no la tienen, con aquellos que todavía están desesperados. Hay dos cosas que sucedieron en este toque y sucedieron instantáneamente. Primeramente, se sintió que su cuerpo cambiaba. Y ella supo que ya estaba sana. Esto contrario muchas veces a las
ideas que grupos religiosos hablan. Oh, ya, el Señor te va a sanar, el Señor te va a dar la sanidad. Pero si no tienes fe, el Señor no te va a sanar. No, con Cristo no. Esta señora inmediatamente, instantáneamente sintió que ya estaba sana. La segunda cosa es de que Jesús sabía que ella le había tocado y que poder había salido de Cristo en este contacto. ¿Quién tocó mis vestiduras?, pregunta Cristo. ¿Quién es el que me tocó?, dice Lucas. No hay en la pregunta de Cristo ninguna indicación de ira o de irritación o de rudeza. Pero vemos que Él habla directamente a ella para que ella confiese su fe de aquel quien la había sanado. Así que, amigos y hermanos, esta pobre mujer nos representa a todos nosotros. Al igual que ella, muchas veces estamos cansados de las enfermedades dolorosas que pasamos. Y hemos gastado nuestros ingresos económicos para probar que los médicos no son la solución. Y todavía no hemos mejorado, sino empeorado. No es extraño que queremos insertar e ir al sanador, al verdadero curadero. Y ella fue. No tengas miedo, hermano, mi hermana, en decirle a alguien, decirle a la iglesia que tú tienes mucho dolor y tienes sueños de ser curado, curada. Pide las oraciones de la iglesia. No temas en extender tu mano y en pedir ayuda. Porque los oídos del Señor están listos para escucharte. Los oídos del Señor están listos para reconocerte. Los oídos del Señor están ahí buscándote. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Iglesia, pueblo de Dios, ¿quién me tocó?, fue la pregunta. ¿Has tú tocado al Señor y recibido salvación de Él? Hay tiempo. Oremos. Gracias, Dios, por la historia de esta señora que fue sanada de esta horrible enfermedad. Pero la lección es de que cuando nosotros te tocamos a ti y recibimos bendiciones de ti, recibimos poder de ti, que nosotros tenemos que confesarlos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Permite que tu iglesia siempre haga esto. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony.
your name.